Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos adentraremos en un tema importante, psicodrama. Para comenzar, antecedentes teóricos del modelo de psicodrama y sociometría de Jacob L. Moreno. El psicodrama y la sociometría constituyen dos de los aportes más relevantes de Jacob Moreno en el campo de la psicoterapia y las ciencias sociales. Ambos modelos se desarrollaron como alternativas a las corrientes dominantes en la primera mitad del siglo XX. Pero, a todo esto, ¿quién fue Jacob Levi Moreno? Nacido en 1889 y fallecido en 1974, fue un psiquiatra de origen rumano y formación vienesa. Desarrolló sus primeros experimentos con grupos a través del denominado teatro de la espontaneidad. Ahí exploraba la improvisación y la representación de experiencias vitales como medio de expresión emocional y liberación psíquica. La psicoterapia es una forma de amistad con propósito. Jacob desarrolló la terapia de grupo con la finalidad de tener una forma de dirigirlo con problemáticas individuales, apegadas a su contexto, con herramientas para romper el aislamiento y apoyar a los integrantes a analizar situaciones complejas con herramientas que reducen la complejidad de la situación. Curar al individuo a través del grupo. El psicodrama de Jacob Moreno se basa en el psicoanálisis, por lo que es importante analizar los antecedentes psicoanalíticos. Comenzamos por el primero, la sublimación, en la cual se canalizan pulsiones de dolor en una actividad de desarrollo personal, como el arte, para resolver conflictos inconscientes. Un ejemplo sería, siento que nadie me escucha, entonces canalizo esa emoción en una canción. Otro antecedente psicoanalítico es la filtración, mecanismo del aparato psíquico donde el inconsciente se hace presente de manera implícita. Ejemplo, me enojo con mi jefe y en terapia me refiero a él como un hijo de su madre, pero la razón por la que me enojé es porque sus actitudes me recuerdan a las de mi madre al crecer. El inconsciente filtra este pensamiento hacia el consciente de manera implícita con el hijo de su madre. El psicodrama tiene como principales objetivos ampliar la percepción de la problemática en cuestión, representar problemas complejos de una forma básica, fomentar la interacción, visualizar cómo perciben la problemática terceros, resolver conflictos del inconsciente, abordar la problemática de una manera dinámica y flexible, desarrollo grupal de la empatía y el autoconocimiento. La estructura del psicodrama se basa primeramente en la integración del grupo y el rapport, donde se establece un sentimiento de confianza entre los integrantes del grupo y el terapeuta. Posteriormente se lleva a la formación de relaciones interpersonales, donde los integrantes comienzan a identificarse como miembros del grupo y se comienzan a conocer entre sí. Después de esto surge el caldeamiento o calentamiento, donde se comienza a integrar el psicodrama de una forma paulatina y no intimidante, desarrollando la problemática y de esta forma se empiezan a calentar los sentimientos de los integrantes para la dramatización, la cual es el siguiente paso. De una problemática real se exagera y dramatiza por el protagonista, donde los demás integrantes se asimilarán al grupo como representaciones de los actores que juegan un rol en la problemática, lo que lleva a la interpretación de la dramatización. Todos los integrantes tienen una discusión dirigida por el coordinador, donde plantean cómo es que perciben esta problemática, de esta forma ayudando al protagonista a ampliar su percepción, así como ellos mismos a hacer consciente lo inconsciente referente a sus problemáticas personales. La estructura del psicodrama se basa primeramente en la integración del grupo y el rapport, donde se establece un sentimiento de confianza entre los integrantes del grupo y el terapeuta. Posteriormente se lleva a la formación de relaciones interpersonales, donde los integrantes comienzan a identificarse como miembros del grupo y se comienzan a conocer entre sí. Después de esto surge el caldeamiento o calentamiento, donde se comienza a integrar el psicodrama de una forma paulatina y no intimidante, desarrollando la problemática y de esta forma se empiezan a calentar los sentimientos de los integrantes para la dramatización, la cual es el siguiente paso. De una problemática real se exagera y dramatiza por el protagonista, donde los demás integrantes se asimilarán al grupo como representaciones de los actores que juegan un rol en la problemática, lo que lleva a la interpretación de la dramatización.
Todos los integrantes tienen una discusión dirigida por el coordinador, donde plantean cómo es que perciben esta problemática, de esta forma ayudando al protagonista a ampliar su percepción, así como ellos mismos a hacer consciente lo inconsciente referente a sus problemáticas personales. Técnicas psicodramáticas. La primera técnica del psicodrama es el caldeamiento, el cual es un proceso que se dará de forma natural entre los miembros del grupo. Se dejará de lado por completo la participación del terapeuta, sino se intentará que los miembros de dicho grupo intenten conectar con sus sentimientos reales, para que así cobren expresión, ya sean sentimientos afectivos agresivos, los cuales se van a resolver durante la dramatización. La dramatización es la segunda fase de las técnicas psicodramáticas, en la cual se interpretarán a los personajes y se movilizarán las emociones, procurando así la resolución de conflictos. No existirá un guión previo, el libreto será la vida del protagonista ya escogido. Pasando el caldeamiento y los comentarios, pasaremos a la fase final, donde los comentarios serán de los miembros que hayan participado en la dramatización, se compartirán las vivencias y si se vive una realidad similar. Distintas técnicas psicodramáticas. Como primer técnica psicodramática tenemos el soliloquio, el cual será un monólogo donde el protagonista hablará en voz alta, expresando lo que piensa y siente en ese momento. Se verbalizará las vivencias del aquí y el ahora. El terapeuta podrá intervenir activamente, señalando si hay alguna distorsión en la realidad del aquí y el ahora del paciente. La autopresentación. El cliente se presentará a sí mismo y a sus cercanos, describiéndolos y llevándolos al aquí y el ahora de acuerdo a sus características, ya sean físicas o psicológicas. La autorrealización. El protagonista presentará su plan de vida a futuro, su mundo ideal y qué desea para este, en donde podrán actuar algunos auxiliares, o sea, los coterapeutas o sus propios compañeros. El alucinatorio será un fenómeno de visualización, en donde el protagonista va a imaginar que tiene alucinaciones e indagará acerca de ello. El director, o sea, el terapeuta principal, va a verlo sin juzgar ni argumentar. Hasta finalizar, el mismo cliente, o sea, el protagonista, guiado por el público o por sus compañeros, someterá a prueba la realidad y sus delirios. Técnica del doble múltiple. Se llevará a la escenificación de conflictos entre las instancias psíquicas, el superyo, el yo y el ello, donde cada uno representará una parte del protagonista. La técnica del espejo. El protagonista se sentará entre el público y un yo auxiliar, o sea, un compañero, representará a dicho protagonista, asumiendo su identidad, actuando como él, moviéndose como él, para que así el protagonista tenga una visión de sí mismo. La inversión de roles. En una situación interpersonal, cada cliente o protagonista asumirá el rol del otro. Se pondrá así manifiesto la percepción deformada del otro. Ejemplo, el protagonista con su pareja cambiarán de roles y asumirán las acciones y comportamiento del otro. El terapeuta, o sea, el director principal, van a corregir dichas distorsiones. La proyección a futuro se puede confundir con la autorrealización ya mencionada, pero la proyección a futuro se solicitará para que el protagonista se proyecte a futuro y describa lo más completo que pueda la situación donde se encuentra, llevando así un proyecto a futuro más realista. A su contraparte, la autorrealización, el cual es buscar su mundo ideal. En el juego de roles se significará la situación del conflicto, siendo así una realización simbólica de ellos, como una pequeña dramatización, el cual podrá incluir monólogos individuales, los cuales serían soliloquios, la inversión de roles, técnicas de espejo. Aquí las técnicas psicodramáticas se pueden combinar. ¿Cómo se utiliza y aplica el modelo del psicodrama? Caldeamiento o preparación del grupo. El caldeamiento es la etapa inicial y aunque parece algo ligero, en realidad es clave para que la sesión funcione.
El director del psicodrama propone dinámicas cortas que ayudan a romper la tensión del grupo. Pueden ser juegos de movimiento, ejercicios de respiración, pequeñas dramatizaciones o simplemente actividades de presentación. El caldeamiento tiene como objetivo despertar la espontaneidad, ya que la creatividad surge cuando el individuo se libera del miedo a actuar. Por ejemplo, en un grupo de estudiantes que llegan tensos a la sesión, el director puede pedirles que caminen por el salón representando distintos estados de ánimo: alegría, enojo, cansancio, sorpresa, y aunque parezca un juego, esto relaja el ambiente y prepara a los participantes para actuar sin miedo al ridículo. Selección del protagonista. El siguiente paso es decidir quién será el protagonista de la dramatización. El protagonista es el miembro del grupo que representará un aspecto importante de su vida, como un conflicto personal, una relación difícil o un recuerdo significativo. La selección puede hacerse de forma voluntaria, cuando alguien levanta la mano y desea trabajar, o dirigida por el director, cuando nota que alguien necesita expresarse. Es importante que el protagonista tenga disposición, porque de su entrega depende el desarrollo de la sesión. Escenificación o puesta en acción. Una vez elegido el protagonista, comienza la representación. El director le pide que explique brevemente la situación que quiere trabajar. Puede ser una discusión con sus padres, una decisión sobre su carrera, un duelo no resuelto, etc. Con ayuda del grupo, se recrea la escena en el escenario psicodramático. Se utilizan sillas, objetos o simplemente el espacio vacío para simbolizar lugares y personas. Aquí entran los yo auxiliares, que son compañeros que representan a personas importantes en la vida del protagonista. Catarsis o liberación emocional. Durante la escenificación es común que surjan emociones intensas: llanto, enojo, miedo o alivio. Esta liberación es lo que Moreno llamaba catarsis y es uno de los objetivos centrales del psicodrama. Reflexión grupal. Al terminar la dramatización, se pasa a la fase de compartir. Aquí el grupo tiene la oportunidad de expresar lo que sintió al observar o participar en la escena. No es un espacio para criticar, sino para apoyar. ¿Qué se logra en los participantes con la aplicación del modelo? Expresión emocional y alivio psicológico. Uno de los efectos más evidentes es la posibilidad de sacar afuera sentimientos reprimidos. Muchas personas cargan con enojo, tristeza o miedo que no se atreven a mostrar en su vida cotidiana. En el escenario psicodramático se les da permiso de hacerlo, sin miedo a ser juzgados. Por ejemplo, alguien que perdió a un ser querido puede usar el psicodrama para despedirse de esa persona, algo que nunca pudo hacer en la vida real. Aunque sabe que no es literal, la representación cumple una función de cierre emocional. Mayor autoconocimiento. Al actuar y observarse, el protagonista descubre aspectos de sí mismo que quizá no había notado. Las técnicas de espejo o de doble son muy poderosas para mostrar actitudes, frases o gestos que la persona repite sin ser consciente. Este autoconocimiento no solo sirve para entender el pasado, sino también para mejorar la forma en que se enfrenta al presente y al futuro. Desarrollo de la empatía. Los yo auxiliares y los observadores también obtienen aprendizajes importantes. Representar a otra persona obliga a ponerse en sus zapatos, imaginar cómo se siente, qué piensa o qué quiere. Esto fortalece la empatía y la sensibilidad interpersonal. En muchos casos, los miembros del grupo descubren que comparten experiencias similares, lo cual crea un sentido de unión y de apoyo mutuo. Mejora en la comunicación y las relaciones. El psicodrama permite ensayar conversaciones que en la vida real serían muy difíciles. Un protagonista puede practicar cómo hablar con sus padres, con su pareja o con su jefe. Aunque es una representación, la práctica sirve para ganar seguridad y encontrar nuevas formas de expresarse. Catarsis y sensación de alivio. El desahogo emocional que ocurre durante la dramatización produce una sensación de ligereza. No es raro que los protagonistas digan frases como «siento que me quité un peso de encima». El grupo también experimenta esta liberación de manera indirecta, ya que ver y participar en la escena despierta emociones propias que se van procesando. Aprendizaje colectivo. Un aspecto distintivo del psicodrama es que los beneficios no se limitan al protagonista. Cada historia trae lecciones para todos. Al escuchar y observar, los demás pueden reflexionar sobre sus propias vidas. Muchas veces, una dramatización ajena ayuda a desbloquear procesos internos de los observadores. Estimulación de la creatividad y espontaneidad. Moreno consideraba que la espontaneidad era una de las claves de la salud emocional.
El psicodrama ayuda a romper rutinas rígidas y a responder de formas nuevas. Esto no solo es útil en la terapia, sino también en la vida cotidiana. Las personas se vuelven más flexibles y creativas al resolver problemas. Integración de la experiencia. Finalmente, el momento de compartir permite que todo lo vivido se procese y se integre. Lo que podría quedar como una simple actuación se transforma en un aprendizaje profundo. El protagonista, los yo auxiliares y los observadores salen con reflexiones que poco a poco impactan en su manera de vivir y relacionarse.